Los quizás no son más que expresiones de duda, pero ¿qué pasa cuando nos sobrepasamos con ellos? Cuando dejamos de lado las certezas y abrimos la puerta a que todo sea un quizás. Pues que rompemos con los consensos y damos lugar a algo que ya está ocurriendo, el auge de las teorías de la conspiración. Hasta hace unos años, sostener que la Tierra era plana, que el hombre no había llegado a la Luna o que el 23F nunca había existido eran extravagancias de unos pocos. Pero hoy, gracias a las redes sociales, esas teorías cobran más protagonismo. Tenemos negacionismo sobre cualquier cosa, hechos históricos, el cambio climático, la violencia sobre la mujer. Bueno, para hablar de este fenómeno, esta noche tenemos al sociólogo Alexis Lara Climent. Alexis, buenas noches. Hola Julia, muchas gracias por invitarme y sobre todo por interesarte por ese tema de negacionismos que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos años. Gracias a ti por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Dirías que estamos entrando en la época del quizás, que ponemos en duda todo, incluso verdades que hemos tenido asumidas toda la vida? Sí, eso venía realmente ya con las teorías que apuntaba el sociólogo Bauman, que hablaba de la modernidad líquida, ¿no? Y nos hablaba del amor líquido y de todo esto que de alguna manera es más volátil, las emociones, las sensaciones, las relaciones sociales, todo es como mucho más líquido, pero al mismo tiempo también es debido a lo que estamos experimentando en los últimos años, y diríamos que también a raíz de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que hemos visto en última instancia una policrisis, ¿no? O una múltiples crisis que se suceden en el mismo tiempo y entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, la política, cuanto a los datos que recogemos del CIS o de otros organismos, donde se ve claramente que los partidos políticos, el comportamiento de los políticos, el gobierno, partidos políticos concretos, se sitúan entre los principales problemas para los españoles. Ha llegado incluso hasta un par de meses. Pero también tenemos la crisis mediática, ¿no? Por eso hablábamos de policrisis, porque hemos de recordar que en 2021 es el primer año donde la audiencia de Internet supera a la televisión y, por tanto, estamos viendo cómo esa audiencia va hacia otros sitios. Y con esa desconfianza mediática que también existe y que nos apuntan algunos datos como Reuters Institute, que dice que solo el 36% de los españoles confían en las noticias en general, pues nos encontramos frente a un momento de desconfianza mediática, política, institucional, democrática incluso, que en última instancia lo que consigue es esto, ¿no? Que veamos auge de teorías conspiranoicas y negacionismos. ¿Existe un punto en común entre las teorías conspiranoicas? Es decir, ¿se producen todas de la misma forma o comparten de alguna manera objetivos? Es difícil decir que todas concluyen o coinciden en algún punto porque hay teorías conspiranoicas y negacionismos muy locos, por hablar coloquialmente, pero sí que existe una pauta común en muchas de ellas, ¿no? Y digamos que es ese intento político, social, cultural de deshacer el orden social existente de alguna manera y intentar imponer otro, ¿no? En ese sentido nos podemos encontrar con teorías de conspiración y de negacionismos que intentan socavar incluso los cimientos más estables que dábamos por sentado, que son los de la ciencia incluso, ¿no? Tanto la natural como la social. Bueno, eso lo hemos visto muy claramente con la pandemia, pero es que hemos tenido teorías negacionistas, decías, de lo más locas. Pues está, por ejemplo, esa en la que hubo gente que cuando se produjo aquella tormenta enorme de nieve, Filomena decía que, bueno, que aquello estaba orquestado por el gobierno y que no era ni nieve real. Esa es una de ellas, de las más locas, y que parece ser que quizás no haya una intencionalidad política detrás, todo, que alguien hay detrás que está intentando inventar esto, ¿no? Pero no parece que sea tan fácil de vislumbrar como, por ejemplo, las teorías o los negacionismos del cambio climático, que obviamente hay un interés económico y político detrás que intenta hacer aquello que el filósofo de la ciencia, Lee McIntyre, hablaba de merchants of doubt, ¿no? Los mercaderes de la duda. Y hacer dudar, hacer que esa duda se expanda y que haya gente que empiece a cuestionarse estas cuestiones. Y aparte del negacionismo de la nieve que veíamos, también hay otras, ¿no? Que son difícilmente de calibrar, como por ejemplo los chemtrails, que nos intentan inocular un pensamiento único a través de esa estela que dejan los aviones en el cielo y en las nubes. Hay muchas teorías de esas, pero yo creo que las más potentes son estas que detrás sí que podemos ver un interés económico político claro.
Claro, es que hay una clara diferencia entre lo que es cuestionarse cosas, poner en duda algunas cosas y en cuestionar absolutamente todo. Claro, cuando rompemos los consensos que hemos aceptado siempre o los de la ciencia, ¿en qué tipo de sociedad nos quedamos viviendo? Habría que apuntar también la cuestión de la actitud científica, ¿no? Porque la actitud científica de por sí es escéptica y cuestiona lo que existe, ¿no? La cuestión aquí también es que cuestionamos lo que existe, pero planteando otra alternativa en base a hechos, pruebas y experiencia empírica. Claro. Esto las ciencias naturales lo tienen mucho más desarrollado que las ciencias sociales, pero las ciencias sociales también tienen este método para intentar desmontar, digamos, una teoría que puede haber estado años y siglos, digamos, en la palestra, pero aportando evidencias empíricas a posteriori. La cuestión aquí con los negacionismos es que se saltan esta actitud científica, se saltan esta metodología científica y no parten de una hipótesis para luego comprobarla o refutarla, sino al contrario. Tienen una hipótesis que eleva a la categoría máxima, ¿no?, de conclusión e intentan hacer algunos experimentos para llegar a esa hipótesis, claro, a esa conclusión. Es el sentido inverso, porque cuando no les dan los resultados, lo que ellos quieren, entonces es que la metodología está mal, vamos a aplicar otros estudios, ¿no? Esto pasaba mucho con los terraplanistas. No sé si la audiencia estará habituada a escuchar alguna de estas cuestiones, pero hay terraplanistas que incluso han muerto en sus experimentos, ¿no? Por intentar tratar de explicar esa conclusión a la que llegan sin pruebas empíricas. Claro, es buscar justificaciones que avalen lo que ellos mismos creen. El negacionismo atrae al negacionismo, es decir, es más probable que alguien que sostiene que la Tierra es plana crea también, pues no sé, que las vacunas son malas. Sí, esto está demostrado también empíricamente con diversos estudios en los cuales encontramos una obviedad, ¿no? Porque si, por ejemplo, nos han mentido sobre la Tierra plana, ¿cómo no nos van a mentir sobre las víctimas de violencia machista? O si nos han mentido por una teoría de conspiración que recordamos en el 11M, ¿no?, cuando hubo esta trama, digamos, conspiranoica de que los atentados de Atocha fueron cometidos por el grupo terrorista ETA en lugar de por Al-Qaeda. En ese caso, si nos han mentido sobre esto, ¿cómo no nos van a mentir sobre tantas otras cuestiones, ¿no?, relacionadas con la política, con la cultura, con la ciencia? En fin, digamos que negar una teoría, negar un hecho empírico nos abre la mente, ¿no?, a empezar a dudar sobre otras muchas cuestiones. Y, de hecho, esto se acelera o se incrementa con los algoritmos de las redes sociales. También hay diversos estudios que dicen que un terraplanista se hace terraplanista viendo vídeos de YouTube. ¿Por qué? Porque son plataformas por las cuales se busca que el usuario pase el mayor tiempo posible en esa plataforma, y si empiezas a interesarte por el terraplanismo, pues te va a ofrecer más vídeos sobre el terraplanismo. Claro. Y en ese problema, ¿no?, vemos que entras en un bucle. Cuando te gusta el terraplanismo, empiezas a entender esa teoría, vas a empezar a encontrar otros vídeos de otras teorías conspiranoicas. ¿Qué papel juega la política en esto? Porque decías que los ciudadanos han perdido bastante la confianza en los políticos. En política también hemos visto la ruptura de ciertos consensos, pues partidos políticos que se atreven a seguir este tipo de teorías conspiranoicas en posición de poder. Sí, esto es una cuestión que también en algunas de las entrevistas que he hecho a raíz del último libro de Negacionismo de Género, que publicamos en la institución Alfonso Magnanim, comentaba, porque en alguna entrevista me preguntaban, bueno, el tema de la extrema derecha, ¿no?, ¿bebe realmente el negacionismo de género? Y yo decía, es que la extrema derecha no sería tan potente, no sería la tercera fuerza política de este país sin el negacionismo de género, y el negacionismo de género no sería tan potente sin la extrema derecha. Por tanto, siempre hay vasos comunicantes entre los movimientos ultra, los movimientos negacionistas, que se retroalimentan. Y sobre todo, principalmente en los temas identitarios, porque el género es una cuestión identitaria, ¿no?, pero podríamos hablar también en las ciencias sociales de la construcción de la identidad nacional y de, en última instancia, esa política estratégica, ¿no?, que se llama populismo, que es el apuntar a unas élites frente a un pueblo. En este caso, el pueblo en muchas ocasiones es, en este, digamos, nuevo orden, ¿no?, digamos, político, o del sistema político que tenemos en la actualidad, podríamos interpelar al pueblo como algo que es estrictamente nacional, ¿no? Y cuando vemos esa estrategia populista en la extrema derecha, vemos que solo los nacionales son un pueblo frente a unas élites
que ya no serían los bancos, como podríamos ver en 2011, o la troika, que veíamos también que nos aplicaba ciertos recortes, sino que serían los chiringuitos feministas, las élites globalistas, los ecologistas que quieren que dejemos de comer carne. Entonces, se invierte este orden y empezamos a ver cómo las teorías negacionistas sirven también para alimentar esa estrategia populista que se basa sobre todo en eso, ¿no? En la identificación de unas élites contra un pueblo y, en última instancia, en la identidad, ¿no?, de ese pueblo. Este libro que mencionas que has escrito, Negacionismo de género, auge, expansión y mitos del antifeminismo, creo que lo escribes a raíz de la pandemia, cuando ves que las teorías conspiranoicas acerca de la vacuna y de otras muchas cosas están en todo su esplendor. Correcto. Al final, ese momento de la pandemia, digamos que es el que empieza a abrir muchas de estas brechas, que también coincide con lo que comentaba antes del dato de que la audiencia de Internet supera por primera vez a la de la televisión en 2021. Estamos hablando que estamos también en plena pandemia, ¿no? Entonces, esa preocupación de ver por qué había ciertos amigos incluso que habían caído en la cuestión antivacunas, empieza también a ser interés por esa visión sociológica, esas gafas sociológicas que usamos los que nos dedicamos a esto, de ver qué había detrás, ¿no? Y detrás veíamos que había patrones en común, en muchas ocasiones vinculados a la cuestión de género y a la cuestión identitaria que tanto apela a esa política de intestinos mucho más que a racional. De los mitos que hablas en tu libro, ¿cuál es el que más te preocupa? Digamos que uno de los mitos que destaco y que más me preocupa, pero al mismo tiempo también me ha hecho aprender mucho, es el mito de las denuncias falsas, de esos hombres que se sienten con miedo porque pueden acabar en un juicio que no merecen. Cuando la realidad es que solo 0,08% de estas denuncias son falsas, ¿no? Mientras que el 99% restante son verdaderas. Aquí la cuestión que me ha hecho aprender mucho es el concepto de agenda setting, que manejáis sobre todo muchos periodistas, ¿no?, mucho más que los sociólogos, que es la priorización de unos temas frente a otros y dónde poner el foco. Sí. Entonces, aquí he visto que esta cuestión, pues, en las redes sociales sobre todo, se alimenta mucho y puede aplicar ese efecto perverso, ¿no?, de que mucha gente se centre más en ese 0,08% que no en el 99% restante, que es que las mujeres sufren violencia machista y que la contabilización de las mujeres asesinadas por sus exparejas o parejas ya supera el millar, ¿no?, en los últimos años. Sí, es sobredimensionar un problema que es muy reducido, como dices, en el 0,08 de los casos. Lo vemos también, por ejemplo, con los temas de ocupación de vivienda, que se magnifican como si en todas las casas hubiese un ocupa dentro. Fíjate aquí, Julia, porque este tema es muy importante lo que estás comentando. Y es que en el caso de la vivienda o en el caso de la violencia de género, sí se habla, ¿no?, y sí que se pone en el foco mediático, político y social. Sin embargo, por ejemplo, en el cobro de seguros del hogar, por ejemplo, del coche, denuncia, digamos que cobros ilegales de este caso también habrá un porcentaje ínfimo, pero no se pone ahí. ¿Por qué? Porque no cambia la sociedad, ¿no? No está atacando directamente a las raíces de una desigualdad estructural. Claro. ¿Crees que el negacionismo en el feminismo está más en auge en las nuevas generaciones? ¿Los chavales de hoy en día tienden a negar más la violencia de género? Tenemos algunos datos sobre esta cuestión y los proporciona el Centro de Reina Sofía y la FAD, que conjuntamente hicieron un estudio, varios parámetros acerca de la caja de la masculinidad, ¿no?, llamada así el estudio. Y en ese empezamos a ver que prácticamente un cuarto de los hombres menores de 30 años dicen que la violencia de género es un invento ideológico, pese a las más de 1.200 víctimas de violencia machista asesinadas, ¿no?, desde que tenemos registros. Por tanto, sí, y eso tiene lógica, ¿no?, que las nuevas generaciones sean más antifeministas o empiecen a asomar esa pata antifeminista, por lo que comentaba anteriormente, de la cuestión del nuevo sistema mediático, ¿no?, y esa revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, por las cuales los líderes de opinión ya no son tanto los de la televisión o los de la radio, sino los youtubers. Y cuando nos metemos en YouTube, y aquí en el libro intento desgranarlo bastante, vemos que hay muchos canales antifeministas, negacionistas del género,
que son los que consumen ¿no? o esta cohorte generacional, porque ya no se informan por los medios de comunicación tradicionales, sino a través de esto. Y aquí podemos ver cómo ese sentir antifeminista va calando y cada vez son más y más personas las que siguen a este tipo de influencers. Con este panorama, Alexis, ¿tú crees que hay alguna solución? ¿Crees que dejaremos de dudar en algún momento y volveremos a coincidir en ciertos consensos que son los pilares de nuestra sociedad? Pues va a depender, entre otras cuestiones, no solo de la sociedad, sino también de las decisiones políticas y de la voluntad política. Yo creo que aquí la fundamental sería el trabajo en la divulgación científica, pero tanto de las ciencias naturales como de las sociales, porque al final todo tipo de negacionismo está buscando sobre todo esa deslegitimación o negación de la ciencia. Lo vemos con el cambio climático, lo vemos incluso con los revisionistas históricos que hablan del holocuento, ¿no? Lo vemos con el concepto de pandemia cuando vimos la COVID y la crisis de la pandemia. En definitiva, lo que vemos ahí al final es eso, ¿no? Un negacionismo de la ciencia. Por tanto, yo creo que esta necesidad urgente de divulgar la ciencia, de hacerla más asequible, de salir de esa torre de marfil que en ocasiones tiene la academia y divulgar en la calle, divulgar para que llegue a toda la ciudadanía de una manera más fácil, es fundamental. Y luego también yo creo que está la educación, ¿no? En los países nórdicos existen ya algunos programas que ayudan a las nuevas generaciones a distinguir entre noticias falsas, talleres, concursos. Esto aquí todavía está por llegar. Yo creo que son dos vías, ¿no? La divulgación científica y el apoyo a estos proyectos y además la educación en edades primarias, digamos, ya para adaptarse a la nueva comunicación del siglo XXI y a este nuevo sistema mediático son imprescindibles. Y urgen, desde luego, son imprescindibles y urgen. Pues Alexis Lara Climent, sociólogo, autor de Negacionismo de género, auge, expansión y mitos del antifeminismo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro. Un gusto, Julia. Bona nit. Un abrazo. Qué interesante haber escuchado a Alexis. En un momento vamos a abrir El Faro Actualidad.